A todos, mi nombre es Laura Salgado. Quiero agradecer a todos los presentes su participación en esta capacitación, la cual se está llevando a cabo en el marco de su proyecto Fortalecimiento en competencias de gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático en el sector construcción de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad del Salvador. Este proyecto es auspiciado por la cooperación suiza en América Central con el apoyo del SUCA y el CEPREDENAC. En este momento los dejo con la palabra al ingeniero Darío Cálix, jefe del Departamento de Ingeniería Civil, unidad donde nace este proyecto, que les brindará una cordial bienvenida. Ingeniero, cedo a usted la palabra. Bienvenidos a todos y a todas. Es un gusto para el Departamento de Ingeniería Civil contribuir enormemente con estas capacitaciones virtuales que van indicadas para todo el público y particularmente a nuestra población estudiantil para fortalecer conocimientos. Como bien lo indica la ingeniera Laura, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad de El Salvador han unido esfuerzos en esta oportunidad y tenemos a un hondureño que nos va a presentar el tema que es la adaptación al cambio climático en obras de infraestructura, el aspecto clave en el planteamiento de proyectos con requisitos de financiamiento internacional. Y tendremos pues, básicamente a un experto, un expositor de lujo que contaremos en esta tarde con el ingeniero José Fernando Díaz Narváez. Disfrutemos todos de esta magnífica conferencia y de las que todavía en los días subsiguientes también estaremos aquí transmitiendo por el proyecto del GIR y ACC, que están haciendo un esfuerzo enorme para contribuir con toda nuestra población. Los dejo con la ingeniera Laura de nuevamente. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Invitamos a todos los presentes a mantener sus micrófonos apagados durante toda la exposición. Si en el transcurso de la misma tienen alguna pregunta, comentario o consulta, la pueden escribir en el chat y al finalizar la presentación, con gusto contestaremos todas sus consultas e interrogantes. El tema, como mencionó el ingeniero Cálix, que nos compete el día de hoy es adaptación al cambio climático en obras de infraestructura, como aspecto central en el planteamiento y gestión de proyectos con requisitos de financiamiento internacional, quien será desarrollada por el ingeniero José Fernando Díaz Narváez. El ingeniero Fernando es ingeniero civil, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una maestría en Ingeniería de la Energía, Ambiente y Gestión de Proyectos de la Universidad KTH Royal Institute of Technology de Suecia y un certificado en diseño de pequeñas centrales hidroeléctricas de la Universidad IHE Delft Institute of Water Education de los Países Bajos. Cuenta con experiencia profesional en Honduras en proyectos de infraestructura como ser construcción de carreteras, plantas de biomasa, redes de agua potable y a nivel internacional en planteamiento, análisis y gestión de proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas. Actualmente se desempeña como encargado de proyectos de energía solar y eólica para Centroamérica y el Caribe para la empresa francesa Total Eren. En esta ocasión, presentará a título personal una visión global de lo que un proyecto de infraestructura requiere para un financiamiento internacional y abarcará los aspectos claves más allá de temas estrictamente técnicos de los cuales hoy en día están enfocados en la adaptación al cambio climático. Dejo a cargo al ingeniero Fernando Díaz. Bienvenido. Gracias, ingeniera Laura. Gracias, ingeniero Cálix. Si no me escuchan, les agradezco que me interrumpan y me lo hagan saber. No tengo visión al chat, entonces cualquier comentario, bienvenido, me interrumpen. Listo, Fernando. Aquí está, ahorita fuerte y claro. Perfecto, excelente. Pues como bien lo introdujo la ingeniera Laura, pues la idea es, a ver, no sé si puedo cambiar. La idea es presentarles como objetivo a los estudiantes, pero también a cualquier otra audiencia que esté presente, cuáles son los requisitos de un proyecto con financiamiento internacional. Hoy en día, o sea, que es algo que está de moda a nivel
mundial es la adaptación al cambio climático. Yo lo que me he dado cuenta es que en Honduras, cuando hablamos de adaptación, generalmente pensamos en mitigación, en obras que cuando pasa un desastre, pues hay que ir a reparar, y eso son inversiones que, o sea, es una doble inversión que existe en cada proyecto. O sea, en lugar de haber planeado de manera previa, es una inversión que se tiene que hacer 2 o 3 veces a lo largo de la vida útil de un proyecto. Para esto, pues me parece que es importante poner en contexto a la gente lo que es un proyecto, ¿no? A veces cuando pensamos en un proyecto, los ingenieros civiles sobre todo, pensamos simplemente en la calidad del concreto, el caudal de un río para calcular el azud, una presa, calcular también la resistencia de una viga, calcular también la hidrología de una cuenca, pero un proyecto engloba mucho más que eso. O sea, un proyecto el resultado de o la solución a un problema o a una necesidad. Por ejemplo, o sea, un proyecto como vemos aquí, hay una necesidad en un pueblo, en Honduras, digamos, vemos un río, una casa cerca de una aldea, y se identifica una necesidad. ¿Qué planteamos? O sea, ya sea un proyecto central de una central hidroeléctrica, una carretera, un puente o agua potable, y en ese momento planteamos, empezamos a pensar qué va a ser el proyecto. Hacemos nuestros estudios preliminares, algunos cálculos técnicos, algunos cálculos ambientales, y luego para que ese proyecto se pueda ejecutar necesitamos un financiamiento. ¿Y qué pasa? Hoy en día, cuando vamos a plantear un nuevo proyecto, y sobre todo cuando no son donaciones, pero son inversiones digamos, bastante importantes, el enfoque es adaptación al cambio climático. Ya les voy a mostrar a qué me refiero con eso. Un proyecto, pues, se engloba sobre todo en un marco legal internacional. Son acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, por ejemplo, el Acuerdo de la Organización Mundial del Trabajo, acuerdos ambientales, más allá del Acuerdo de París. Luego está enmarcada en un marco legal nacional, que es la legislación ambiental, los códigos de construcción, códigos de trabajo, códigos laborales, códigos de salud. ¿Por qué hablo de estos códigos? Porque son esos códigos que brindan el soporte legal a las personas que van a trabajar en el proyecto, ¿no? Un proyecto tiene gestión, todo proyecto necesita un administrador de un proyecto. Eso es administración del día a día, de documentación, de todo lo que se va a llevar a cabo. Tiene una parte importantísima legal y una parte importantísima de finanzas e impuestos. Sin que esto exista, un proyecto no se puede ejecutar. La parte ambiental y social es muy importante. Tenemos que tener un estudio de impacto ambiental, una gestión de riesgos ambientales, la mitigación de los impactos y riesgos igualmente, y también una parte importante que es la parte de higiene, seguridad, ambiente y seguimiento. Nosotros como ingenieros civiles y como estudiantes, generalmente nos enfocamos, y yo cuando estaba en Honduras tenía esa experiencia, pues esa es una de mis retroalimentaciones, que nos enfocamos ya sea solo en diseño, solo en supervisión o solo en la construcción, pero previo a eso está la parte técnica del planteamiento y también la parte final de un proyecto, que es ya sea el comisionamiento o la entrega de obra. Para que todo esto funcione, necesitamos abrir la llave del dinero, digamos, o sea, el financiamiento. Y ese financiamiento puede ser una inversión pública o una inversión privada, puede ser con un financiamiento con bancos multilaterales o bancos de desarrollo. Hay una pequeña diferencia que los invito a que la vean ustedes, y también tiene que ver mucho con la gestión de recursos. ¿Qué pasa? Como ingenieros a veces nos quedamos en la ejecución y terminamos con la entrega, pero un proyecto tiene una vida útil. Ese proyecto, post-construcción o post-implementación, una actividad ya sea lucrativa o una actividad de uso público. Ese proyecto tiene usuarios y también tiene una población local que ha sido impactada, tiene un impacto ambiental por toda la obra de construcción o la implementación que se dio, tiene un impacto social y un impacto económico. Un proyecto agrega valor al área o a la zona donde está construido. Y ese proyecto tiene una vida útil. Esa vida útil nosotros la traducimos en códigos de construcción, ya sea 20 años de vida útil, 50 años de vida útil de concreto. ¿Y qué pasa? A eso es donde llegamos a la conclusión, a la adaptación al cambio climático. Todos hemos sido
digamos, testigos de lo que ha pasado en Honduras, de tristes realidades de lo que ha pasado en Honduras con los huracanes. Ya habíamos aprendido un poquito con el huracán Mitch y sin embargo nos volvió a pasar, ¿no? Eh, ya estamos hablando de represas y otros proyectos que es necesario verlos porque es la realidad que estamos viendo, es una realidad de calentamiento global importante. Nosotros en el centro del continente americano y sobre todo bañados en el Océano Atlántico y Pacífico, más la zona del Caribe, los huracanes, tenemos un impacto importante, importantísimo que puede ser manejado. O sea, no es algo que necesitamos alarmarnos, es simplemente cambiar, digamos, el chip, como le diríamos en Honduras, cambiar la filosofía de diseño, cambiar un poco la filosofía de cómo llevamos a cabo un proyecto. ¿Cuáles son los requerimientos de un proyecto con financiamiento internacional? Pues generalmente los bancos están localizados en países desarrollados, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos de infraestructura? En un país desarrollado hablamos la Unión Europea occidental, no toda la Unión Europea, los países europeos son desarrollados, hay muchos que no. Todo el Estados Unidos, Canadá, Australia, pues ellos le dan muchísima importancia al ambiente. Tienen códigos ambientales muy fuertes, que son ejercidos de una manera muy fuerte, y entonces ellos le dan mucho más peso al medio ambiente que a la infraestructura. ¿Qué es el resultado? Es una infraestructura resiliente. Y a eso se le llama una inversión sostenible. ¿Por qué? Porque hubo un banco o un inversionista que invirtió en una obra en la cual un ingeniero civil, un ingeniero ambiental, un ingeniero estructural, pues calculó, hizo su trabajo y diseñó una obra, la cual, como se tomó en cuenta la parte ambiental, va a durar lo que tiene que durar. ¿Qué pasa en los países emergentes? Nosotros nos enfocamos en países, perdón, en reducción de costos. Tenemos códigos ambientales flexibles, digo yo. ¿Por qué? Porque, o sea, si bien tenemos una legislación ambiental, pues no es ejercida, o tal vez no es tomada en cuenta como nosotros pensamos. Como ingenieros civiles, generalmente, no es como tomarlo tal vez como una crítica, pero es como algo que yo viví personalmente, que nos quedamos, al menos cuando yo estaba trabajando en carretera o en algún otro proyecto, me quedaba simplemente en el cálculo, sin pensar un poco más el impacto de lo que estaba pasando. ¿Y qué pasa? Siempre vamos buscando una infraestructura económica, la más económica posible, pero dejamos de lado el medio ambiente. ¿Cuál es el resultado? El resultado es un impacto de cambio, el impacto del cambio climático muy importante en la infraestructura local. Podemos ver las inversiones que se perdieron en la Lima después de estas inundaciones, casas que se han perdido. Y generalmente, o sea, a pesar de, no hablo específicamente de la inversión en una casa, pero yo hablo más que nada de las colonias que se fueron construidas en esa zona. Tal vez un inversionista pensó que era un terreno más barato que otro en una zona no inundable. Y pues estoy generalizando y tal vez no es algo correcto en este momento, pero es solo para ponernos en contexto a qué me refiero, ¿no? Puede ser que haciendo cierto tipo de obras hubiéramos podido salvaguardar ciertas estructuras, cierta infraestructura, ¿no? ¿Eso en qué se traduce? Una inversión no sostenible. ¿Cuántas carreteras nuevas construidas en la zona norte se perdieron? Tal vez por evitar gastar un poco más. Hoy vamos a gastar el doble en inversión. Ahora, las instituciones se han dado cuenta, o sea, y los inversionistas internacionales y las instituciones financieras saben que el balance es una inversión adaptada al cambio climático. Eso, para poder tener una inversión adaptada al cambio climático, pues hay, digamos, 3 instituciones que han convenido y después de muchos años de inversión, después de la creación de muchas instituciones, de la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, después de cierta crisis económica, de la crisis económica de los 70, muchas instituciones se han ido evolucionando y ahí por el 2006, entre 2003 o 2006, pues convinieron con con estas normas. La Corporación Financiera Internacional, el IFC, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, utilizan las normas de desempeño. En general se llaman las normas de desempeño de la IFC y otras instituciones financieras llegaron a lo que se llama los principios del Ecuador. Estos fueron firmados en Washington en 2003, fundamentados en las normas de desempeño de la IFC. ¿Qué son estos? Van a ver que son cosas que a veces son bastante simples y bastante lógicas que uno podría pensar,
o sea, esto lo veo después, o esto no me interesa ahora, me interesa más el cálculo, me interesa más cuánto me va a generar la inversión, cuál es el costo de construcción, pero nos olvidamos de todo esto, y es todo digamos, el conglomerado de impactos, el conglomerado de personas, y comunidades que van a ser ya sea afectadas, beneficiadas de un proyecto. Se los menciono bastante rápido. La primera norma es la evaluación y gestión de los riesgos de impactos ambientales y sociales, eso es del IRC, es equivalente a la revisión y categorización de un proyecto. Las condiciones, trabajo y condiciones laborales. Eso es muy importante tenerlas en cuenta en el planteamiento del proyecto y también como empresas constructoras. Para poder acceder a financiamiento internacional es muy importante tener esto en cuenta. O sea, no es simplemente que vamos a ir a contratar un albañil porque sea barato, contratarlo por obra y luego vamos a ir a pedir un préstamo para aumentar la cantidad de dinero que tenemos para poder invertir más en una infraestructura. Hay condiciones laborales que se tienen que cumplir. La eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación. Yo recuerdo en una obra aquí en Honduras, en el interior del país, me molestaba un poco la veeduría ambiental. No entiendo por qué. O sea, decíamos, hay que hacer trabajo necesario, decíamos, hay que avanzar con la obra, pero ¿qué pasa? Dejábamos ciertos desechos, siempre los recogíamos, pero siempre era una molestia en la cabeza, o sea, siempre se ejecutó de la manera correcta, ¿no? Eso es muy importante y los bancos lo miran. Yo les puedo contar una experiencia que pasó en un proyecto de la empresa en la cual trabajo. Estaba financiado con una institución internacional y el proyecto, las comunidades sabían de estos estándares. Se estaban quejando porque hay un mecanismo de quejas que se necesitan en todos los proyectos financiados internacionalmente para que la población pueda quejarse, ¿no? Los que estaban gestionando el proyecto estaban dejando esas quejas de lado porque no era muy importante. La comunidad lo que hizo fue poner basura enfrente de donde llegaron la supervisión de los bancos. Y eso fue una cosa grave. Pero eso, ¿qué pasa? Lo que están incentivando es realmente las buenas prácticas. Hoy hablamos de lo que ha pasado en Honduras y podemos ver imágenes, la cantidad de basura que, 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 que tapó ríos o que se pueden ver en los puentes, ¿no? Las alcantarillas y las obras de construcción. Yo creo que he visto muchas mejoras, pero hay mucho campo para mejorar en el manejo de los desechos. La seguridad y la salud y seguridad de la comunidad es importantísima, los trabajadores también, el impacto que tiene en la comunidad, importantísimo en un tema que viene ahora que va a salir de moda, y eso es lo que les quiero hablar en las siguientes diapositivas, es la adquisición de tierras y reasentamiento involuntario. Si uno sigue, digamos, bien estos estándares, lo que pasó en Patuca, la mala compra de tierras, eso se evita, porque se sigue un estándar y se puede llevar un control bastante rígido, bastante claro y transparente. Tenemos que tener en cuenta la conservación de la diversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos. También los pueblos indígenas. Hemos visto cómo a veces queremos hacer que pase una carretera y pasamos por reservas naturales o reservas indígenas. Lo digo por experiencia personal y a veces no tenemos en cuenta la riqueza de los pueblos indígenas. Hoy por hoy, para que una obra se construya, necesitamos tenerlo en cuenta. El patrimonio cultural, o sea, es muy importante. Todo lo que la riqueza de nuestros ancestros, que la tenemos enterrada, y a veces en otros países, en el Perú, me acuerdo un maquinista que decía, no, nosotros lo que hacemos es movemos la tierra y luego le decimos al ingeniero. Pero eso hay que tener mucho cuidado. Intermediarios financieros es transparencia de quiénes son los bancos locales, quiénes son los inversionistas que van a financiar el proyecto para evitar el lavado, y la divulgación de información y participación de grupos de interés. Esto es importante. Creo que nosotros, no sé si es la manera de la idiosincrasia centroamericana, porque pasa en los países centroamericanos que nos guardamos mucha información y nos cuesta compartir, y también nos cuesta involucrar más personas. Un proyecto, no solo soy yo, un proyecto es un conjunto de personas, la sociedad no puede funcionar si no estamos unidos, un proyecto no puede funcionar si todos los temas no estamos unidos con un mismo objetivo.
Entonces es necesario la participación de los grupos de interés, y a esto me refiero a la comunidad que es afectada y el resto de la sociedad. Cuando hablamos de una carretera, pues hoy por no incluir a estas personas, se diseñan carreteras y generalmente los dueños de terrenos ha pasado, se dan cuenta y se despiertan y miran que una carretera pasa por ahí y es un pleito que se puede evitar. Eso es hablando de los estándares del IFC y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Ahora, para los principios del Ecuador, a veces estos son bastante más pragmáticos y directos. O sea, habla más de normas ambientales y sociales aplicables, el sistema de gestión ambiental, plan de acción de principios del Ecuador. Yo les dejo el link en esta presentación para que puedan acceder a leerlos, muy importantísimo. Igualmente, para el mecanismo de quejas, eso es algo que para mí, cuando yo empecé a involucrarme un poco... Vos tenías aquel cuaderno, mijo, ¿dónde lo puse? Aquí está. Disculpe, Fernando. Agradecemos a la audiencia si puede apagar, por favor, sus micrófonos. Por favor. Muchas más gracias. Entonces, el mecanismo de quejas es importantísimo. Es en la manera en que la sociedad impactada puede decir, eso no me gusta. ¿Por qué? Aquí en Honduras, lo puedo decir, creo que con conocimiento de causa, hay ONGs que abusan de la población y evitan que se hagan proyectos simplemente por, no sé cuál es la intención de eso. Con un mecanismo de quejas, una persona se puede ir a quejar en paz y un ingeniero puede decirle de manera transparente, amigable y bastante con un lenguaje adaptado a las poblaciones cuál va a ser el proyecto, cuál va a ser el impacto, y con un mecanismo de quejas esto se puede evitar y puede hacer que un proyecto funcione de manera bastante suave o más eficiente. Importante con los principios del Ecuador, y esto es un punto que voy a tratar un poco después, son los compromisos contractuales, la revisión independiente, seguimiento independiente y reporte, la presentación de informe y transparencia. Eso lo trato en un slide siguiente. Estos requisitos, también el IFC ha desarrollado una guía para el sector industrial, que es el que nos interesa, pero está para los agronegocios, la fabricación general de productos, sector minero, petróleo, gas, energía, infraestructura, que es el tema que hablamos hoy. Estas los invito a que las lean, es bastante extenso, pero es digamos que es una muy buena guía para todos los que van a ser diseñadores, para los que son constructores o supervisores. Esto da una guía excelente para que un proyecto se desarrolle de la mejor manera, eficiente, con un buen uso de recursos y que sea apto para ser financiado internacionalmente. Estos son los temas que un banco solicita al momento de pedir un financiamiento. Y pues se me ocurrió a mí tocar ciertos puntos de desempeño como un tema que nos va a venir a la sociedad hondureña. No sé si El Salvador es un tema de actualidad, no sé cuál fue el impacto de los huracanes, pero en Honduras pues estamos hablando de represas. Me parece que es un tema multidimensional que vale la pena mostrarles una filosofía bastante sencilla de cómo adaptar o cómo aplicar estos estándares. Entonces, en las clases de ingeniería civil vemos un poco la parte de la legislación ambiental, muy importante. O sea, es una cosa que tal vez, como pensamos que las clases de carreteras, concretos, hidrología, hidráulica, mecánica de fluidos son más complicadas, la legislación ambiental, decimos, hasta la paz. Y realmente es clave, o sea, es una cuestión que no podemos dejar de lado. Los estándares del Ecuador, los principios del Ecuador, categorizan en 3 tipos de proyectos. Una categoría A es cuando un proyecto con mucho riesgo, cuando hay impactos adversos importantes, y que son irreversibles o sin precedentes. Es como el cajón. Cuando el cajón no existía, había un flujo de agua que corría por el río y pues peces, vida biológica, comunidades que tenían intereses económicos, vivienda. Ahora cuando se puso la represa, todo eso, digamos que se le dio un uso distinto. Yo no hablo de pérdida, sino que un cambio en su utilización. Un proyecto de categoría B son impactos limitados que pueden ser localizados y que se pueden mitigar. Es, digamos, un cliente que les pide a ustedes diseñar una planta de tratamiento de agua potable o una planta industrial para procesar maíz, café.
Esa es una infraestructura que un ingeniero civil y mecánico diseña, pero que es limitado el impacto. Y se puede desmantelar, se puede tener un plan de salida ambiental y queda el territorio queda igual. Ahora, una categoría C son proyectos que tienen muy poco riesgo, que hay un impacto, digamos, y que no hay nada que pueda, no hay mucho impacto ambiental. Es por yo, aplicándolo a la realidad hondureña, pues podemos hablar de diferentes proyectos educativos, virtuales, pero me pareció interesante la remodelación o reconstrucción de edificios. Podemos hablar que aquí en el centro, si se pudieran renovar ciertos edificios antiguos o pueblos, eso es un tipo de proyectos que, digamos, para revalorizar patrimonio cultural, que se puede tener un requerimiento de financiamiento internacional, no necesita, es una categoría. En la legislación ambiental de Honduras hablamos de categorías de 1 a 4. ¿No? Ahora, aplicando ya el estándar número 1, la norma de desempeño del IFC y EBRD, es evaluar los riesgos ambientales y sociales. Y aquí, cuando hablamos de esto, para un diseñador, lo que hay que preguntarnos cuáles son las alternativas y mejor diseño. No es simplemente fijarnos como ingenieros, que a veces tenemos, la matemática nos manda y nos guía los números, y entonces cuando vemos una solución, creemos que ese número es la verdad. Pero cuando vamos al campo, pueden ser que hayan diferentes alternativas. Yo les muestro acá dos opciones. Por ejemplo, si tenemos una cascada, ahí hay una potencial para hidroeléctrico, pero habrá que tocarlo. Si al lado podemos tener, digamos, un terreno eh, más fácil de construir, que no hay ningún impacto, ya hay mucha piedra, un terreno que ya hay evidencia de inundación, puede ser que sea apto para una presa. En la otra puede ser que haya sido una casa, una hidroeléctrica a presión, en el otro lugar puede ser una presa. ¿Y qué pasa? Vamos más abajo y vemos que con una presa puede haber inundación a una casa, a una persona que está viviendo, digamos que no en condiciones tan dignas. En una evaluación de riesgos, impactos ambientales y sociales, tenemos que evaluar que la parte biótica, biológica, contra también el impacto social. ¿Qué pasa? Los estándares de desempeño nos hacen analizar la situación de esta persona y si la persona, digamos, le podemos mejorar su calidad de vida con costos del proyecto, financiados internacionalmente, el 100%, o sea, digamos, esa persona va a vivir mejor, a pesar de que su casa se le va a inundar, pero va a vivir mucho mejor. Entonces, la filosofía de diseño nos va llevando a que es mejor y menos impacto tener una presa, ¿no? Dejar de lado una cascada, que es un patrimonio cultural, puede ser turismo, las cascadas, o sea, la oxigenación del agua en las cascadas es necesaria para la calidad del agua, entonces, eso es lo que el estándar trata de hacer. Yo les invito a que lean esto luego, los objetivos, ¿no? Es algo adicional a un código de construcción o de trabajo. Esto es en la eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación. Uno, a priori, cuando mira esta imagen, sabe que la utilización del recurso, la foto superior, es mucho mejor, hay mucho menos costo, mucho más eficiente una obra que una obra que la que estamos viendo abajo. Eso viene de la planeación, del planteamiento de un proyecto, viene de la manera que vamos a decir, esta obra se va a construir de esta y esta manera. Si nosotros no hacemos el vínculo con el resto del proyecto, digamos, si hablamos de un proyecto ya en construcción, con bodega, luego con los suplidores, luego con el ingeniero estructural, la supervisión o el maestro de obra que esté en el lugar, vamos a tener este tipo de relajos. Entonces, es una coordinación que es necesaria plantear, esa coordinación bajo estos estándares. Y esto se traduce en eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación. Para que vean, son obras, estos recursos, perdón, estos requisitos no simplemente son cosas, algo que tenemos que cumplir, no, es algo que nos ayuda a mejorar un proyecto de construcción o cualquier otro tipo de proyecto de implementación. Esto es importante, la adquisición de tierras y reasentamiento voluntario, toda obra civil, que no sea en una ciudad, incluso en una ciudad, pero más en el área rural como en Honduras, tenemos un área rural que hay muchísimo a invertir para poder subir la calidad de vida de nuestra población y eso es clave a nivel internacional, clave y hay mucho esfuerzo para que eso se haga.
En este momento hablamos de inundaciones o una represa, como el caso que estamos hablando hoy. Antes de que haya una represa, pues hay un río que fluye, hay casas, hay personas que están viviendo en pobreza. Yo recuerdo en Corredor Seco, personas que vivían totalmente aisladas, pero que se sentaron ahí, y esa era su casa, vivían muy dignamente, pero muy alejados de un centro de salud, muy alejados de una escuela, sin luz eléctrica. Entonces, cuando uno analiza el impacto que va a tener una represa con este tipo de personas, uno dice, o sea, y es bastante, es una, digamos, una lucha moral o ética que se tiene que tener con ellos, internamente igual. Es decir, si nosotros lo reubicamos a esta persona, le vamos a subir su calidad de vida. Este es un paréntesis que les quiero dar como para que lo piensen un poquito. La sociedad más sostenible es una sociedad, creo que es en Eritrea. Viven 30 años las personas, pero es las personas más sostenibles del planeta, alejados de toda civilización, cerca de la naturaleza, pero viven 30 años. En Suecia, creo que en los años 70 hay una población indígena. Increíble hablar de esto en Suecia, una civilización indígena en el norte de Suecia, que digamos que el gobierno suizo obligó a subirles el estándar de vida. Hoy por hoy, el estándar de vida en Estocolmo, como en Suecia, son 79, 80 años. Creo que eso es el tipo de cosas que uno tiene que preguntarse cuando va a hacer un reasentamiento involuntario. ¿Y qué pasa? Cuando internamente uno se da cuenta que si le vamos a reasentar a alguien, le vamos a mejorar su vida, no es simplemente sacarlo de su casa y decir, este es mío, no. O esto necesita el país, no. Es decir, vamos a mejorar tu calidad de vida, vamos a darte educación para tus hijos, una salud para cuando estés mayor, vamos a cuidarte y vas a tener una calidad de vida mucho mejor. A eso se refieren estos estándares. Es importantísimo cuando hablamos de represas, y eso es un tema que va a venir en los próximos meses, y nosotros los ingenieros civiles nos va a tocar platicarlo de manera directa. Y como ven, la foto, indudablemente una represa, que uno de los propósitos es detendrá inundación, va a inundar aldeas, como les digo. O sea, esta es una aldea en Camboya, creo, y pues quedó inutilizable, pero la gente vive mucho mejor ahora, y el país se benefició, menos inundaciones, proyectos que se puede usar para ya sea irrigación, agua potable, generación energética, estabilización energética. En Honduras todavía tenemos, en mi opinión, demasiados cortes eléctricos sin necesidad. Entonces, esta es lo que una idea de filosofía para llevarnos a este tipo de conclusiones. Importantísimo. Como ingenieros tenemos que preguntarnos cuál va a ser el impacto en la biodiversidad. Cuando uno habla de una represa, pues decimos, ok, yo corto aquí la represa, una represa de concreto armado o centro de gravedad, no sé, de arena o rolling. Hay varios tipos de represas, y nos preguntamos, o sea, ¿qué vamos a afectar? Vamos a afectar definitivamente el paso de peces, ¿no? Antes no nos preguntábamos eso, pero ¿qué pasa? O sea, nosotros como ingenieros decimos, aquí la pongo, este es el mejor sitio hidráulicamente, hidrológicamente hablando, este es el mejor sitio, topográfica, geológicamente hablando, pero la población que vivía 20 kilómetros aguas abajo, ¿qué pasa con ellos? O sea, se perdió sus actividades económicas. Hoy por hoy, el paso de peces es un requisito estándar en toda hora de hidroeléctricas en Europa. Yo sé que en Latinoamérica no se usa, pero los bancos están pidiéndolo de más en más, pues, porque una hora que para inundaciones no puede también parar, es un sector económico, y tampoco puede parar la biodiversidad de un río. O sea, es muy importante, y también la obra del caudal ecológico son obras necesarias en una represa que antes las hablábamos, pero no eran necesarias, hoy es un requisito. Igual, en una carretera, nos parece que es descabellado hablar que vamos a cruzar, hacer un puente verde para que crucen conejos. Mejor me gasto ese dinero en otra cosa. Pero ¿qué pasa? Tal vez esos conejos, o tal vez, no sé, iguanas, lo que sea, iban de una parte de un bosque o de
no sé, de una montaña a la otra, y luego allá tenía un impacto en el tipo de hierbas, las abejas luego venían y polinaban aquí, o sea, todo es una cadena, el mundo es uno, o sea, somos una sola nave espacial, como dice la gente. Entonces, cada cosa que hacemos tiene un impacto, entonces hay que preverlo y hay que pensar filosóficamente, hablando de que eso va a tener, nosotros como ingenieros, como diseñadores, tenemos que darle una solución e impactar lo menos posible, ¿no? Estos, nuestros pueblos indígenas. Honduras y Centroamérica tienen una riqueza cultural, una riqueza, digamos, de nuestros ancestros, que hay que cuidarla. Que ellos no hay que verlo, no es ni siquiera preguntarse, hay que verlo de menos, somos iguales, somos humanos, todos venimos de ellos, pues. Entonces hay que cuidarlos. Para eso hay que abrir un diálogo social importante. El mecanismo de quejas es una de las maneras que uno puede hacer esto. Se le tiene que garantizar, pues, su desarrollo y el respeto a sus derechos humanos, y también la manera que subsisten de recursos naturales, ayudarles en lo que se pueda, mejorar sus técnicas de agricultura. En Honduras quedan muy pocos pueblos, entiendo yo, pues, porque nos hemos ido, digamos, americanizando en cierto sentido. Pero es importante, los que se quieran mantener de esa manera, ayudarlos a que se puedan mantener, y nosotros trabajar con ellos. No tiene por qué ser o uno o lo otro, o sea, hay maneras de trabajar en conjunto. Eso es bastante importante, ponerle atención a esto. El patrimonio cultural. ¿Qué hubiera pasado? Digamos que en Copán Ruinas, cuando fue descubierto, me podría equivocar, no quiero decir un año porque me puedo equivocar, si la persona que lo descubrió hubiera dicho, no, aquí quiero hacer un edificio, quiero hacer no sé, una finca cafetalera, voy a destruir todo esto, no me importa. Toda la riqueza que ha producido Copán Ruinas es inconmensurable para la economía hondureña, para el nombre de Honduras. En Europa, la gente, lo primero que me dicen cuando platicaba con alguien es, yo conozco tu país, yo estuve en Copán Ruinas. ¿Y fuiste a San Pedro? No, muy peligroso. ¿Y Tegucigalpa? No, también muy peligroso, pero Copán Ruinas lo conozco. Y eso fue un respeto y agradecimiento al arqueólogo que hizo este esfuerzo a mantenerla. Como les decía, o sea, es importantísimo en toda obra, en áreas rurales, donde no hay impacto todavía. Si se encuentra algo, tampoco es que vamos a dejar de construirlo, es simplemente recuperarlo. O sea, tratar de que el museo, digamos, el Instituto de Antropología e Historia, no sé si hay un equivalente, que lo pueda manejar, y luego eso puede generar bastante turismo y puede también entender un poquito de dónde venimos nosotros, de nuestra cultura maya, que nos olvidamos mucho de eso, los hondureños, y creo que es importantísimo. Eso es el cuidado del patrimonio cultural, y hay que estar muy, muy orgullosos de esto. Recién, o sea, hace unos años, la Ciudad Blanca va a ser impresionante cuando la podamos ir a visitar. Espero que eso se pueda hacer en algún momento. La divulgación de información y participación de grupos de interés. Cabildo abierto, creo que lo hemos escuchado todos, para que ustedes vean que estos términos que están enlistados son cosas lógicas y que nosotros tal vez ya conocemos y que no hemos implementado, y en una obra que requiera, o que queramos aplicar a financiamiento internacional, lo que vamos a hacer es simplemente usar lo que conocemos y adaptarlo a estos requisitos. Eso, digamos, estos son los temas importantes que a veces los ingenieros no, al menos en mi caso, no tomaban en cuenta. Esto sí no pongo imágenes porque sí quiero hablarles rápidamente, que sí nos toca, es un tema de 100% de ingeniería. Esos son de los principios de Ecuador del número 7 al 10, que son las cosas que un proyecto debe cumplir y se deben especificar en un documento. Tenemos que tener diseños de acuerdo a norma y verificados por ingenieros independientes. Cuando a un ingeniero, no sé, como él decía, que la matemática como nos manda, pensamos que alguien que nos critica un diseño es que nos está criticando a nosotros. Y no es el caso. Nuestros diseños deben ser verificados. No por un compañero nuestro, nuestra firma, sino que por un ingeniero independiente contratado por el banco, contratado por el inversionista. Importantísimo. Los temas legales y financieros, es importantísimo involucrarnos en esos temas. A veces decimos, no, esto que lo mira un abogado, o esto que lo mira el financista, pero tiene impacto directo. O sea, un tema legal en una tierra que no se puede construir, nosotros decimos, no, pero es que esta columna o este puente tiene que ir en esta área. Pero ¿qué pasa si tal vez el terreno no puede ser expropiado por un tema de protección, o tal vez un tema financiero, que es que el terreno fue, no sé,
tomado en un pleito legal o algo, o financiero, que hay algo impositivo que nos diga, o sea, si construyo este proyecto acá, tengo beneficios fiscales, si lo construyo 200 metros más aguas abajo, en otro municipio, no tengo esos beneficios fiscales. Es importante que nosotros nos involucremos y que tengamos una conversación y conocimiento de estos temas. Los compromisos contractuales es la manera, el marco legal, diría yo, en la cual enmarcamos, en el cual podemos englobar toda una construcción. Yo los invito a que lean el documento FIDIC. FIDIC es una asociación de ingenieros que ha hecho ya estándares contractuales muy claros, aceptados internacionalmente por toda la firma de construcción, todos los bancos, y a partir de esos contratos, como ingenieros, podemos adaptarlos. Algo que está escrito en papel puede ser reescrito en papel. Entonces, adaptarlos a nuestros proyectos y muy importantísimo incluir eso en nuestro conocimiento básico. Es algo, esto sí, importante mencionarlo. El seguimiento independiente y reporte. No basta simplemente con tener un reporte, y un reporte no significa tener muchas páginas. Un reporte significa se construyó esto, tal fecha, tal, o sea, muy directo, es suficiente. Yo recuerdo en Colombia recibíamos ofertas, una empresa que estaba trabajando antes, ofertas, no sé, 500 páginas para cuando pedíamos cotizaciones de turbinas hidroeléctricas. Cuando uno pide cotizaciones hidroeléctricas en Francia, son 30 páginas contra 500. Hay que resumir. Yo hablo mucho en seguimiento independiente, en los reportes, ser factual, ser objetivo, no entrar en opinión. Si se nos pide una opinión, ser muy factual, y a eso se refiere el seguimiento independiente. Y algo que el requerimiento de financiamiento internacional que pide es la ingeniería del financista. O sea, es un tercer ingeniero independiente. Nosotros estamos acostumbrados a platicar, a oír del constructor, de la empresa constructora, de la supervisora. Pero hay un tercer ingeniería independiente que es ingeniero financista. Entonces, cuando esto nos involucra mucho a los próximos profesionales, estudiantes, porque crea mucho empleo. Una obra con requerimiento de financiamiento internacional requiere mucha obra. Y esto, vamos a la presentación de informes y transparencia. Eso es clave en toda obra nuestra. Yo les hablo de esto, ¿por qué? Cuando vamos a hablar de una obra y si aplicamos todo lo que les estoy mencionando, vamos a ver que, por ejemplo, cuando hablamos del diseño, decimos, o sea, el cálculo de retorno de una tormenta ya no es de 1000 años, sino puede ser de 10.000 años, una represa de 50 metros de altura o 100 metros de altura. ¿Por qué? Porque tiene que estar adaptada al cambio climático. ¿Y qué pasa cuando decimos eso? O sea, venimos y tenemos que aplicar todos los estándares a las comunidades que van a ser afectadas, a la biodiversidad que vamos a afectar. Entonces, el cambio, o sea, si nosotros presentamos un proyecto que no incluya estos conceptos, probablemente no se vaya a hacer, y es mucho trabajo el que se hace, y créanme, o sea, los financistas contratan gente que va a escudriñar el proyecto y que va a retar nuestros cálculos y nos va a hacer llegar a un diseño muy bueno, resiliente. ¿Y por qué? Porque va a ser una inversión importante que tiene que durar 100 años, 50 años, con huracanes, con calentamiento global, con sequías, y a eso es donde vamos, con esa filosofía donde nos está llevando. Me gustaría mencionar que ciertas instituciones, como la que ya se mencionó en este momento, que es la que está auspiciando esta presentación, estas charlas, que es la Cooperación Suiza en América Central, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional JICA, la Corporación de Financiamiento Internacional, IFC, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la Agencia de Desarrollo Francesa, FD, Proparco, que es para el Banco Centroamericano, BESI, y la DFC, que es CS International Development Finance Corporation, el nombre es un poco largo. Estos son bancos que tienen acción en Honduras, que a veces los ingenieros nos queda como que tenemos que salir del cálculo e ir a buscar esto, ir a aplicar con ellos y hablar con ellos y decir,
hay una municipalidad que requiere esto, ¿por qué no plantear un proyecto? ¿Por qué no hablar con ellos y ver de qué manera se puede hacer y no esperar que los proyectos se hagan? Perdón, que los proyectos vengan solos y buscar. Somos ingenieros, nosotros ingeniamos, y ustedes se ponen a pensar, todas, bueno, digamos que el 95% de la infraestructura del mundo moderno ha sido diseñada, supervisada y construida por un ingeniero. Tenemos esa capacidad. Y pues me permito dar ciertas ideas que me parece que esta es la ocasión, pues, para estudiantes y otros profesionales que están acá, que son proyectos sencillos, o sea, son proyectos bastante sencillos, que quisiera expresárselos, tal vez no enfocados solo en financiamiento, pero son proyectos que como ingenieros podríamos plantear o hacer. Son proyectos que ya están, que son reales, o sea, no es nada una idea loca o algo así, sino que se han implementado. Por ejemplo, estas inundaciones nos han demostrado la cantidad o sea, la degradación de nuestros ríos, la degradación de cómo las crecidas impactan tan rápido y tan fuerte en Choloma. Porque, o sea, y todavía nos damos cuenta y hay muchos barrios marginales todavía que están vertiendo aguas negras en los ríos. ¿Por qué no, como ingenieros, proponemos humedales? O sea, es increíble. Uno de los ríos más importantes en Nantes, en Francia, son humedales los que hay y tratan aguas negras. Y no hay ningún impacto. O sea, incluso hacen más bonita la ciudad. Y se incluyeron como decirlo, en un planteamiento urbanístico. Un humedal es simplemente ciertas características, ciertas especies, digamos, de hierbas o plantas que reducen el contenido de hidrógeno. O sea, es un tema importante que se mira en la clase ambiental y espero que lo puedan investigar un poquito más. Otro proyecto que me parece interesante, estoy un poco en contacto con ellos, no mucho, pero porque no era digamos, lo principal de mi actividad. Pero aquí, con tanta necesidad de energía en los pueblos, en las aldeas, de agua potable y nuestras características, nuestras bellas montañas que tenemos en Honduras, esta tecnología que les presento en la derecha está desarrollada en la isla de Córcega, en Francia. Son proyectos de agua potable que tienen equipamiento hidroeléctrico y tienen almacenaje de energía. ¿En qué consisten? Es simplemente un panel solar que tiene, no sé si podrán notar acá, que tiene acá una bolsa de agua en caucho o algún material resistente al calor y durable. Entonces, durante el día, cuando hay luz solar, pues el agua remonta. Esta agua puede ser de un río o puede utilizarse para agua potable. Ya en la noche, cuando requerimos energía, el agua se deja, pues regresa. Son instalaciones que ya están probadas en Francia. En este caso podemos incluso incluir un componente de agua potable, ya que vamos a hacer una toma de agua, ¿por qué no hacer una toma de agua potable al lado? Y estamos viendo proyectos multidimensionales. Otra cosa que sí me interesa, a ver, ¿será que tengo que salir de acá? Mencionarles que me ha preocupado igualmente cada vez que yo pienso en Semana Santa, siento el olor a quemado en Tegucigalpa. Es impresionante que nosotros, incluso yo, decimos, wow, alguien vino y quemó de nuevo, pero nos ponemos a pensar, esa misma persona ha venido a quemar todos los años, en las mismas fechas, los mismos periodos. ¿No será lo que ha pasado en Australia, en California, igualmente, lo que sufrimos nosotros? Esa biomasa que se seca. Yo sé que un proyecto de biomasa como la que tenemos en Tegucigalpa, tal vez económicamente hablando, para un proyecto 100% de inversión privada, tal vez tiene una tasa interna de retorno o resultados financieros muy bajos, pero cuando hablamos de evitar incendios, cuando hablamos de evitar pérdidas económicas, cuando hablamos de mejorar la salud de nuestro pueblo, tiene sentido este tipo de proyectos. Esa biomasa ya seca, entonces se puede hacer en pellets y después ya hay turbinas de biomasa que simplemente utilizan estos pellets para generar ya sea calor o electricidad. El problema con estas máquinas es que necesitamos una tasa de humedad bastante baja en la biomasa, pero ya lo tenemos nosotros, ¿no? Este tipo de proyectos se puede implementar y es financiable, digamos, al máximo
dinero internacional. Otra cosa que esto se los propongo un poco como idea para pensar, porque vi unas imágenes en un río, en el río Lúa, no recuerdo, un puente, y vi tanto plástico. Nosotros que consumimos tanta agua en plástico, Coca-Cola y esto. En Francia, todo se recicla y se le da un segundo uso al plástico. ¿Y por qué no aplicar el concepto de compost para liberar un poco el espacio en nuestros rellenos sanitarios? El compost es una manera de generar tierra fértil para uso privado. Digamos que en Alemania el incentivo económico y en Suiza funciona para que la gente recicle. O sea, uno lleva su botella de vidrio y la recicla y recibe centavos. En Francia, la idiosincrasia de ese pueblo es distinta, lo que hacen ellos. Entonces, la solución para reciclar fue distinta, fue utilización de recursos naturales propiamente, o sea, reducir el impacto en la naturaleza personalmente. Y esto me pareció bastante interesante, esta solución. Yo sé que aquí hay empresas que generan, o sea, productos plásticos. ¿Por qué no recoger los plásticos que botamos y convertirlos en máquinas o en equipamiento para compost residencial? Este compost, la única característica que tiene es que no hay carnes, tampoco hay ajo, cebolla, ni cítricos, que son los que producen malos olores o ácidos, digamos, que descomponen el resto de materia orgánica. Estos se pueden llevar para un proyecto, ya sea un relleno sanitario o un proyecto de biogás. El compost, con el resto de desechos, genera una tierra muy fértil, ya sea para flores, incluso para vegetales crecidos por nosotros mismos, y ayudando al ambiente, ayudamos a la economía local. Y algo que sí, con lo del COVID, también con lo que ha pasado el año pasado con nuestras sequías, pues en Francia, que también está sufriendo el cambio climático, muchas empresas han querido innovar. Son cosas bastante sencillas, que son los proyectos agroenergéticos. Son paneles solares sobre, digamos, plantas o hierbas o legumbres que tienen bajo requerimiento solar. Nosotros tenemos un recurso solar impresionante. Y generalmente ese recurso solar está en todo el país, pero hay zonas donde son áridas, que pueden ser productivas. Y zonas que hoy por hoy no compiten ni con comida, ni con otro tipo de producción de ganado. ¿Por qué no instalar esto? O sea, y electrificamos aldeas cercanas, podemos utilizar sistemas de bombeo como el que les mostré antes. Y este tipo de proyectos que existen ya en el mundo y están aplicados, son lo que nosotros podemos a un nivel, digamos, una escala más pequeña, ayudar a que nuestro país sea resiliente. Luego, como ingenieros, sí podemos participar en lo que viene, que son las represas multidimensionales, multiimpacto, anti-inundación y de riego y agua potable. Pero este tipo de acciones, yo estoy convencido que nos ayudarían mucho a nosotros y al país. Aquí termina, ingeniera Laura, lo que les quería compartir, y no sé si hay alguna pregunta que tengan. Sí, Fernando, muchas gracias. Bastantes tiene comentarios. Agradecemos mucho su presentación y quería mostrarle un comentario. Dice, muy importante el estudio de impacto ambiental en la implementación de los proyectos de infraestructura. Así se da una inversión sostenible y el verdadero valor al ambiente. Este es un comentario. Después le dice otro, buen punto. En estos momentos de tragedia de las tormentas ETA y IOTA, se ha podido ver que muchos puentes fueron mal construidos. Los cabezales se edificaron en la zona de la ribera del río y no en el material firme. ¿Cuándo fue la observación técnica de la empresa supervisora? Les hacen ciertos comentarios como ese. Se ha evidenciado, dicen, la inadecuada gestión del riesgo. No sé si tiene algún comentario con respecto a esos comentarios. Sí, lo primero que sí les diría, sí, estoy de acuerdo, interesante eso de los puentes. O sea, el nivel de escudriñamiento que hace una supervisión, o sea, que un banco financista utiliza es impresionante. O sea, este tipo de errores inmediatamente lo dicen y se para el proyecto. O sea, el diseño, no hay ni siquiera la ejecución del proyecto, porque hay un escudriñamiento muy fuerte. Entonces, yo por eso es que me interesa que nosotros podamos como tomarlo a nosotros mismos
e incluso sin, con donaciones o con fondos gubernamentales o privados, este tipo de filosofía, porque es necesario, o sea, es necesario retar al diseñador. El diseñador no es que tiene la palabra, no es infalible. Entonces, es necesario y uno tiene que estar abierto a críticas y tiene que estar abierto a mejorar, porque el objetivo es una inversión sostenible, ¿no? O sea, las inversiones, es una inversión de capital impresionante que por no querer cambiar algo, por, no sé, algún capricho propio, no está bien. O sea, moralmente es también muy mal. O sea. De acuerdo. Dice, hacen una consulta, le dice, la categorización que presentó es en base a la nueva legislación de Honduras. ¿Usted considera que la actual es más robusta que las anteriores? Buen punto, y gracias por eso, no lo mencioné. Estas categorías son del principio de Ecuador. Estos estándares se aplican en países que no son OCDE, o sea, en países emergentes. ¿Por qué? Porque los bancos se han dado cuenta que nosotros, no es que hacemos lo que queramos, pero las normas ambientales no nos exigen tanto. Y tal vez no hay la aplicación de las normas, aunque sean un poco más duras, no hay la aplicación debida. Entonces, ellos como quieren que su inversión sea sostenible, digámoslo muy egocéntricamente, pero ellos quieren que su inversión sea sostenible, aplican estas normas. Entonces, la respuesta es que la categoría acá es del principio del Ecuador. Puede ser que, estoy casi seguro que la legislación ambiental, no la conozco a fondo todavía, pero estoy seguro que pronto la voy a manejar un poco mejor, pero sí pueden ser en línea. Pero, ¿qué pasa? Si vamos solamente con la legislación ambiental hondureña, nos van a pedir que la adaptemos a los principios del Ecuador o a los estándares del IFC. Muchas gracias, Lice. Otro comentario, dice, ha existido poco análisis de la estabilidad del sitio versus la calidad y la dimensión de la obra. Dice que las evaluaciones se hacen en camino y no antes. Este es un punto que debemos revalorar. Claro. Yo estoy completamente de acuerdo y por eso les ponía acá. Tenemos que cambiar que de estudio preliminar pasamos a construcción. No, hay fases con inversión de capital para estudios mínima. Y hay una fase crucial antes de que un financista desembolse su proyecto. El proyecto tiene que estar completamente estudiado con las mejores normas y el mejor diseño. Y estoy completamente de acuerdo con él. O sea, necesitamos una etapa de diseño previo. No podemos lanzarnos y ver qué es lo que encontramos en el sitio, ¿no? Sí, se menciona la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿debemos medir permanentemente esto en las obras y proyectos? Sí, lo que pasa es que hay estándares. O sea, como yo estoy hablando acá más de obras de construcción. Una obra de construcción, el concreto es el concreto y la maquinaria es la que va a tener gases de efecto invernadero, pero en general no hablamos de un sistema de transporte con petróleo o no hablamos, tampoco me refiero también a obras de plantas térmicas que sí tienen un impacto fuerte en carbono. El concreto, y eso sí necesitan digamos, un análisis del gases de efecto invernadero, pero nos aplica menos a al tipo de obras que un ingeniero civil puede hacer. Cuando hablamos, solo para aclarar un poquito, cuando hablamos de gases de efecto invernadero, es generalmente para aplicar a certificados de carbono que se pueden monetizar, digamos, o cobrar en un mercado de carbono, y generalmente son, ya sea reducción cambiar una turbina de búnker, digamos, a gas natural, cambiar un bus que utiliza diésel o taxis a gas natural, cambiar incluso la flota por carros más nuevos que tienen filtros menores, pero esos son otro tipo de obras que no son específicamente las obras de infraestructura a las que nosotros lo que estamos... Sí. Le consultan, ¿qué podemos hacer, dice, para que todas las alcaldías escuchen a los ingenieros expertos? ¿Cuál sería su consejo? Sin ver la situación política, ¿qué se puede hacer en este sentido? Pues eso es precisamente, es esto, mecanismo de quejas también. O sea, estos tienen estos dan ideas de cómo podemos mostrarle.
a un político. En Honduras sabemos que es un país bastante politizado. Me preocupa mucho la división que tenemos como sociedad, que no creo que debería ser así. Deberíamos, a pesar de cualquier decisión, cualquier partido político, cualquier gobernante, tenemos nosotros que avanzar como sociedad. Somos los que vivimos acá, pues. Entonces, hay que hablar con ellos, presentarles un proyecto y ser muy transparente y a veces incluso decir, involucremos, si quiere hablar usted públicamente, hable, pero déjeme hacer el proyecto. Eso pasa mucho en todo el mundo, o sea, no solo en Honduras. Créanme que el político francés no tuvo nada que ver en proyectos hidroeléctricos y aparece dando el discurso. Es necesario y a veces uno tiene que aceptar que vivimos en una sociedad. Es parte del proyecto. Exacto. Así es. Aquí hacen otra consulta, dice la Facultad de Ingeniería de la UNA se ha planteado proyectarse a la comunidad, tomando una comunidad en la que los alumnos puedan llevar a la práctica cada uno de los conocimientos del pensum académico. De aquí le voy a colaborar yo un poquito con la respuesta, ¿verdad? Justo parte de esto es este proyecto que tenemos en este momento, ¿verdad? Como les mencionamos, es parte de la Facultad de Ingeniería a través del Departamento de Ingeniería Civil, pero no es el único, ¿verdad? Tenemos en estas conferencias, hemos apoyado también el aporte, digamos, de YAICA, de la alcaldía, de Copeco nos ha colaborado también en este proyecto y es parte de la incorporación que está haciendo la Facultad de Ingeniería con los proyectos hacia la comunidad. Trabajamos también en un proyecto de laderas, ¿verdad? En el Distrito Central y tratamos de hacer un aporte, ¿verdad? La universidad está tratando de cambiar y poner otras, o darle otro giro, ¿verdad? Y justo eso es la iniciativa que hemos querido empezar acá y que hemos compartido con los expositores que les han expuesto a ustedes y que ellos han creído en este proyecto, ¿verdad? En hacer un cambio y estamos trabajando en ello. Al último día de la presentación les comento que en la última presentación del 3 de diciembre será la clausura y hablará nuestro coordinador del proyecto, ¿verdad? El ingeniero David Gutiérrez, y él les expondrá también lo que hemos logrado y pueden darse cuenta ahí también ustedes de cuál es el impacto que esperamos con este proyecto, ¿verdad? Espero que nos acompañen. Otro comentario dice, debemos crear proyectos integrales, ingenieros, arquitectos, biólogos, ambientalistas, sociólogos, economistas, urbanistas. Debemos de entender la importancia de crear proyectos con una visión holística. ¿Tendrá algún comentario, Fernando, al respecto? Sí, claro. Yo no diría que debemos de crear, porque un proyecto, si no es holístico, no avanza. O sea, para que un proyecto avance, y si nosotros queremos llevar a cabo un proyecto, tiene que ser holístico. Es un comentario, o sea, yo trabajo al lado de abogados, biólogos, a veces, o sea, literalmente he estado perdido en la jungla, que nos ha tocado escalar, y ni modo, o sea, hay que hacerlo con biólogos porque a ellos les encanta eso, después con financieros. Si uno no tiene esa capacidad de hablar con todos, como ingenieros, la tenemos, un proyecto no avanza y un proyecto no se desarrolla. Entonces sí es una visión holística. No es, hay que entenderlo y también yo diría que debemos de crear conciencia en nosotros, que eso es la realidad. Bueno, aquí otro comentario similar, ¿verdad? De que por qué la Facultad de Ingeniería no hace alianzas con alcaldías a nivel nacional y supervisión de proyectos de prácticas profesionales para dar a través de esas investigaciones luz verde. Y como les comento, pues estamos trabajando en ello, ¿verdad? La Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad nos ha acompañado en este proyecto y también tenemos algunos otros, ¿verdad? Estamos tratando de involucrar, hacer algunos cambios. Como les digo, espero que este proceso también sea proyectos como este den la oportunidad de que compartamos tanto profesionales como docentes, como estudiantes y seamos todos una comunidad, ¿verdad? Que trabaja, como dice el proyecto, en el sector de la construcción y que le demos un impulso, ¿verdad? A lo que todos deseamos. Agradecemos, como le decimos, a todos la presencia acá. Las ideas, proyectos y planes en esta están en la cartera de los profesionales de la ingeniería, dice otro. Votemos y así saquemos a los políticos que lo están impidiendo. Otro comentario que yo le quiero hacer un comentario un poco controversial. Los ingenieros ingeniamos, el político politica. O sea, ingeniemos. La vida, ustedes no tienen idea, yo estuve en las protestas de los chalecos amarillos
en Francia queriendo sacar al presidente Macron. Es el mismo sentimiento en todo el mundo. La única diferencia, y es la que me preocupa, es la división del pueblo hondureño, que nos hemos quedado como muy divididos y no hemos... Este proyecto es el mejor ejemplo de cómo una parte queremos avanzar. O sea, ustedes me parece, y los felicito mucho por lo que están haciendo, porque hay que avanzar. En todo el mundo pasa lo mismo. No somos parte de este mundo, y la generación actual, miren lo que ha pasado con Trump y Biden, o sea, una división enorme en Estados Unidos. Estamos igual en todos los países. No nos sintamos mal o no nos sintamos... Hay que avanzar, hay que ingeniar. Correcto. Dice otra consulta, ¿qué modelo de estudio de impacto ambiental recomienda usted, ingeniero? Pues el modelo de estudio de impacto ambiental es una pregunta bastante amplia. No, yo creo que un estudio de impacto ambiental tiene que responder a cada categoría. O sea, cuál es el impacto. No, mira un impacto que no es tan importante. Tampoco que vamos a hacer al detalle qué tipo de cada proyecto. Listo. Dice otra consulta, ¿cómo propone usted que podríamos empezar a implementar esas inversiones sostenibles en nuestros proyectos en nuestro país? Es una pregunta que yo mismo me la he hecho. Al parecer, muchos estudiantes son del interior del país. Yo creo que ellos son los que más conocimiento tienen de las necesidades. A veces simplemente basta con crear un documento o reunirse un grupo de ingenieros, formar algo, una asociación, no sé, legal y aplicar y hablar, contactar personas. Ustedes suena un poco, digamos, mal lo que voy a decir para la realidad del país, pero lo que hay en el mundo es mucho dinero. Que nosotros, por no ir a tocar puertas, no accedemos a ellos. Honduras, el problema, y eso es algo que también me he fijado, casi solo el gobierno trata de tocar puertas. No es así. O sea, en Europa que hay mucha descentralización de todos los servicios y de todo, hay mucha empresa privada, las empresas privadas tocan puertas, dicen sí, no, podemos tocar 15, 20 instituciones, hay una que tiene un programa al cual la aplicamos, y eso es moverse y tocar puertas y hablar. Y sí, un consejo que sí es importante mencionarlo, tenemos que hablar inglés. Nosotros, por ser tan influenciados por Estados Unidos, ya sabemos mucho inglés en el celular, en la televisión, en todo. Hay que no sé cuál es la población bilingüe de los participantes, pero es importante sacar ese miedo y hablar. El lenguaje, me decían a mí que el lenguaje internacional no es el inglés americano o el británico, es el inglés partido, que le llaman, porque no todos hablamos inglés bien. Entonces, es el inglés partido. Entonces, quitémonos ese miedo y busquemos financiamiento, porque necesidades en Honduras hay miles. Y hay gente queriendo ayudar que no saben esas necesidades. Y somos nosotros, ingenieros, que vamos a plantear un proyecto y decir, miren, esto es lo que necesitamos, este es el proyecto como se los planteo, necesito esta cantidad de dinero, me ayuda a usted a financiar aunque sea una parte, y así vamos. Así funciona también la manera de hacer proyectos en Europa. Es interesante esa manera de actuar. ¿Cuál cree usted que debe ser el primer paso para que la ingeniería en Honduras avance en adaptación al cambio climático? Nosotros, el diseñador, el constructor, el supervisor. Es un cambio personal, un cambio de ser consciente y decir, si vemos que alguien no quiere hacer las cosas bien, decir no, o sea, ingeniero, no está haciendo las cosas bien, intentemos cambiar por esta y esta razón. Cuando uno se explica sin pelear, sin hacer crítica, creo que avanzamos mucho como sociedad. Y al final es pura comunicación. Es bastante, eso es lo que me he dado cuenta. El mundo camina por comunicación positiva, digamos, y no crítica, y no tampoco juzgar, sino que hablar y ser consciente que hay algo que hay que cambiar y poder hacer los cambios necesarios que se traducen en un diseño correcto, adaptado al cambio climático. ¿Qué opina usted sobre Ciudad Mateo, donde se invirtió mucho dinero y está abandonado? No conozco el caso de Ciudad Mateo a profundidad,
pero es un caso donde una inversión no se pudo realizar. Es visto perdido, que eso es lo que se trata de evitar cuando se implementan este tipo de, esta filosofía, digamos. Y se agrega esta filosofía de diseño al diseño de, perdón, a la normas de construcción. Con una revisión de ciudad material no se hubiera construido. A ratos perdemos un poco de la conexión, Fernando. ¿Ahora está un poco mejor? ¿Aló? Déjame ver si me puedo... Sí, ¿Aló? sí, ¿Está, ahorita. está un poco mejor ahora? Ahorita. Okay, perfecto. No, les decía Ciudad Mateo que si se hubiera hecho una revisión y categorización correcta, o si hubiera implementado estos estándares, no se hubiera construido, estoy casi seguro. Sí. Bueno, también le preguntan, Fernando, que dónde lo pueden seguir en las redes sociales, cómo lo pueden encontrar. Yo no soy muy activo en redes sociales porque trato, no sé, por alguna razón he sido un poco privado, pero me pueden encontrar en Facebook. Y les dejo igual, déjame ver si puedo abrir el chat. Les dejo mi correo para realmente lo que necesiten. Yo estoy muy abierto a tratar de ayudar en lo que se pueda. En lo que se pueda. En todo lo que, o sea, no en lo que se pueda, en lo que pueda. O sea, sinceramente, contáctenme. José Fernando Díaz, estoy en Facebook. Pueden agregarme si quieren. En LinkedIn sí. Listo. Sí, estoy como Fernando Díaz. José Aquí, Fernando Díaz Narda. Ahí está. Listo, pues No, solo Fernando Díaz. En LinkedIn sí estoy aquí. Listo. Entonces, ¿les comparte el ingeniero su información en el chat? Perdón, se lo estaba mandando solo a una persona. Ok, bueno, ya se la... A ver, acá. Ahorita. Sí, las presentaciones las pueden encontrar en el sitio web que nuestro compañero también les facilitó por el chat, ¿verdad? El sitio web del proyecto. Ahí pueden revisar el estado de sus diplomas. Los diplomas hemos entregado 3 hasta el momento. Si usted participó en la presentación del 23, 26 y 29 de octubre y no lo ha recibido, entonces mándenos un correíto y ahí vamos a ponernos de acuerdo. Y ahí pueden encontrar también la presentación de Fernando y pueden darse cuenta de todo lo que estamos trabajando. Fernando, no sé si quiere darles un comentario final a la audiencia. No, a la audiencia, a usted, ingeniera, muchísimas gracias por la invitación y yo estoy, o sea, más que dispuesto, disponible para lo que necesiten. Cualquier alianza que la universidad o la facultad quiera hacer con alguna universidad de Francia o alguna otra universidad. Hoy estoy aquí en Honduras, pero el inicio de año regreso disponible, o sea, no tienen idea, acerquémonos un poco a Francia. Francia es un país que quiere mucho a Latinoamérica y a Honduras específicamente. El embajador nuevo es muy activo y yo creo que es algo que podemos aprovechar como universidad. Estaremos en contacto, ¿verdad? Como les mencionaba, esta es la idea del proyecto, ¿verdad? Generar redes, hacer cambios y como lo mencionó alguien en el chat, recordemos que los cambios pues no se dan de un día para otro, ¿verdad? Es un proceso, vamos trabajando y solo es de no rendirnos, de seguir adelante. Exactamente, y nosotros tratar de tener una mentalidad positiva. Vivimos en un mundo, no vivimos solo en Honduras. El mundo está igual que en Honduras, hay división en todos lados, no tenemos que quedarnos ahí, salgamos de esto donde estamos e intentemos avanzar por nosotros mismos, nuestra familia, seres queridos y por nuestro país. Hay que querer Honduras, no saben lo rico que es este país, en todo, en su gente, en sus riquezas naturales, la comida, o sea, al comparar, y se lo di un comentario así gracioso, no gracioso, pero diferente, la calidad de la comida francesa, simplemente los sutil que cocinan, porque el ingrediente hondureño es mucho más delicioso. O sea, yo lo puedo comprobar ahora y tenemos que sentirnos muy orgullosos de donde estamos y tratar de dar lo mejor para que avancemos. Así es. Agradecemos a todos su presencia. Tenemos invitaciones de, bueno, participación
participaciones de otras universidades privadas, de entes gubernamentales, organismos privados. Agradecemos mucho que nos dañen. Les hemos compartido el link de nuestra próxima presentación, ¿verdad? Modelamiento hidrológico y hidráulico de la Quebrada Grande del Norte. Este es parte del proyecto que está desarrollando, es un componente de nuestro proyecto, ¿verdad? Que estamos desarrollando aquí en Tegucigalpa. Va a ser presentada por Daguariel Brizuela, ¿verdad? El 25, mañana, ¿verdad? A las 7. Aquí les compartimos el enlace, ¿verdad? Para que se inscriban. Tenemos otra el 26 de noviembre también de una egresada de nuestra facultad, ¿verdad? De Inosca Pérez, la gestión integral del riesgo de desastres a nivel centroamericano. Y el 27 de noviembre, la continuación de la del viernes pasado, ¿verdad? De obras de mitigación geotécnica para la reducción del desastre, esta vez por el ingeniero Dorian Raúl Espinosa. Entonces, estamos presentes, ¿verdad? Esperamos que nos acompañen y les agradecemos a todos su presencia. Gracias por el apoyo y sean bienvenidos siempre. La Universidad Autónoma de Honduras abierta es su casa. Bienvenidos todos. Bueno. Muchas gracias. A la orden para servirles. Buenas noches.